Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos, para los que están aquí presenciales como para los que están en la sala virtual. Vamos a comenzar la actividad en la tarde de hoy con la oración de inicio y le pedimos el favor a Carito que nos la regale, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Cerramos nuestros ojos y unimos nuestro pensamiento para darle gracias a Dios por este día, por esta oportunidad de vivir, porque estamos aquí para aprender, para cada día enriquecer nuestro espíritu con más conocimientos. Quiero pedirle a los guías y a los protectores del Centro Espírita Rutas de Luz que nos acompañen, que nos guíen, que irradien la luz a todas las personas que se encuentran en la plataforma, a todos aquellos que no pudieron venir, que nos acompañen siempre y que así sea. La conferencia en la tarde de hoy le corresponde a Germán Telles Velasco. El tema es el poder del pensamiento y le damos la palabra. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Buenas tardes. No, están dormidos, es lo que no comenzaba. Bueno, el tema que se me ha asignado en la tarde de hoy es el poder del pensamiento. Todos unidos con amor, con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Muy bien. Entonces vamos a ver el poder del pensamiento. ¿No? Pues, ¿sí? ¿Qué entendemos por poder y qué entendemos por pensamiento? Y aquí que vemos, ¿no? Una persona en qué estado está. Feliz, triste, alegre, contento. ¿Y qué está haciendo? Cantando. Y también puede estar escuchando, como dice Mila, puede estar acompañado del ruido de los pajaritos, ¿no? Y el sonido de la guitarra. Y el sonido de la guitarra. En este momento, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos pensando. Y a través de ese pensamiento también estamos imaginando como si nosotros estuviéramos con él, ¿no? Y yo no les dije que hicieran eso, pero ustedes lo hicieron. Hermila ya dijo, no, está ya que los pájaros, que no sé qué. Hermila ya estaba en este ambiente. Entonces nosotros tenemos un poder de pensar. ¿Quién nos da ese poder? Dios. Porque nosotros somos su creación. Dice que somos ese principio inteligente. La pregunta número 23 del libro de los Espíritus. Y bueno, tenemos muchas formas de expresarnos, como los seres humanos que somos, y una es el arte y la creación expresiva. Lo podemos hacer en la literatura, a través de novelas épicas, poesía, dramas teatrales, ensayos filosóficos. También lo podemos hacer con la música y la danza, ¿no? Sinfonías completas, composiciones, ritmos folclóricos y coreografías abstractas. Y las artes visuales y arquitectura. Tenemos la pintura, el cubismo, el realismo, que son unas fuentes o unas tendencias de la pintura. Esculturas, el diseño de los rascacielos, ¿no? Vemos esos edificios tan bonitos, las catedrales también, que han durado siglos construyéndose, ¿no? Hace poco creo que inauguraron la Sagrada Familia en Barcelona, una catedral que tengo entendido que fueron casi 300 años en construcción. Y bueno, y aquí vemos a María y a Jesús. El pintor recrea ese cuadro de ese momento, ¿no? La expresión de María y el Maestro Jesús. Y todo eso se hace a través del pensamiento. Entonces también vemos la ciencia y los instrumentos de observación. Anoche en la clase veíamos eso, ¿no? En la clase de anoche que nos ofrecía Emila también. Dice, el microscopio va a ser un conjunto de lentes que aumentó a desarrollar microscopios electrónicos y para ver átomos y moléculas. Entonces las personas pensaron en arreglar ese microscopio, ¿no? Nosotros tenemos que llegar más allá. Y por la sabiduría se construyeron esos microscopios electrónicos y podemos ver ese mundo invisible para nuestros ojos. También los telescopios e imágenes del universo, desde las observaciones galeanas hasta los telescopios espaciales como el James Webb, para ver el universo profundo y las primeras galaxias. Entonces, a través de esos telescopios pudimos entender toda la creación de Dios, conocer esas profundidades del universo, todo lo que tiene construyendo todos los días nuestro amado Padre para nuestro beneficio.
por su amor infinito. Y tenemos las teorías científicas, ¿no? La teoría de la relatividad, la de mecánica cuántica, los modelos mentales, ideas que antes, que hasta ahora se están en ese proceso de experimentación. Pero con el tiempo las podremos volver una teoría ya en una conclusión. Y bueno, la exploración y la tecnología, ¿no? Los viajes al espacio. Hace 1000 años, ¿quién se le ocurriría eso? No, por la mente de nadie se le ocurriría eso. Que nosotros pudiéramos llegar a Marte, a la Luna, ¿sí? A conocer esas entrañas del universo. A nadie. Entonces tenemos los viajes al espacio, satélites, estaciones espaciales como la estación Rusamir, misiones a la Luna y sondas como la Voyager que cruzan el espacio interestelar. Y aquí hay algo muy curioso de esta sonda Voyager. Fueron dos sondas que actualmente se lanzaron en el año 1977 y actualmente están funcionando. Ya van a cumplir 49 años, ya casi los 50, medio siglo. Y aún funcionan y ya están a una distancia de la Tierra a 25.500 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, están aquí nomás, aquí a la vuelta. Ya están súper lejos y aún envían información. Y estamos hablando de una tecnología de 1977. Tenemos la computación y la inteligencia artificial. Ayer escuchaba un programa de un ingeniero donde hablaba que el núcleo del computador lleva 4 décadas que no ha evolucionado. Los periféricos sí. El disco duro ha evolucionado, entonces ya no es disco duro, sino un disco sólido. Los monitores también han evolucionado. Yo ya le puedo hablar al computador, pero su núcleo no ha evolucionado. Y hace 3, 4 meses ya lanzaron esa migración o ese avance tecnológico del núcleo. Entonces vamos a tener un chip así de grande donde va a ser todo el computador, incluyendo la inteligencia artificial con una cantidad de almacenamiento y de memoria RAM. Entonces uno dice, wow, ¿cómo hemos avanzado? Ya hubo ese salto tecnológico. Y bueno, la inteligencia artificial, ¿no? Ok, Google, dime cuál es la capital de Colombia, ¿no? Y Google nos contesta. Ok, Google, ¿cuál es la pinta más indicada para el día de hoy? Y Google me dice, no, ponte una camisa color salmón y un pantalón beige porque tienes la conferencia. ¿Sí? Hasta allá ya hemos llegado. ¿Sí? Bueno, tenemos la medicina y la biotecnología. Entonces tenemos las vacunas, la edición genética y las prótesis biónicas para el mejoramiento de la calidad humana. La pandemia, el COVID, hizo que nosotros a través de ese pensamiento, de esa tecnología, pudiésemos desarrollar vacunas que antes no existían. Y con el sistema AR, se me olvidó la otra palabra, ese mensajero que lleva al cuerpo y el cuerpo entiende lo que le están inyectando y crea esas defensas. Entonces hemos avanzado muchísimo. Bueno, pero entonces vamos a definir qué es el pensamiento. Apenas estamos haciendo una pequeña introducción. Y nos dice Google, mire lo que nos dice Google. El pensamiento es la capacidad mental para procesar información, formar ideas, razonar, recordar y tomar decisiones. Es la actividad del cerebro que nos permite reflexionar sobre el mundo, resolver problemas y dar sentido a nuestras experiencias. Dar sentido a nuestras experiencias. Reflexionar y resolver problemas. Todos los días estamos haciendo esto. Que me voy a colocar hoy de aretes, qué zapatos me voy a colocar, qué voy a almorzar, por dónde me voy a ir a la oficina, qué tengo que hacer en la oficina, se me olvidó la tarea de ayer. Entonces, estamos resolviendo problemas todos los días. Tenemos la habilidad de procesar información, construir ideas, resolver problemas y dar sentido a lo que nos rodea. No ocurre de una sola manera,
opera a través de distintos procesos y formas. Y aquí yo creo que Ingrid ya se está como cuando le digo procesos a través de distintos procesos y formas, ya Ingrid por allá está tic, 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 o no es así. Ya está, ya Ingrid, ya está. ¿Por qué? Porque Ingrid ya tiene un concepto que de pronto nosotros no tenemos, porque ella es psicóloga. Entonces ya a ella se le está activando allá esa red neuronal que tiene, ¿sí? Pero obviamente nosotros también vamos a entenderlo. Entonces, dice, ¿cómo construimos lo que pensamos? Es una pregunta interesante. ¿Cómo generamos esas ideas, esos pensamientos? Aún no se han podido poner de acuerdo. Están en ese estudio, en esa tarea. Y es algo muy difícil, porque todos tenemos diferentes formas de pensar, de capturar la información que nos rodea. Entonces yo me explicaba, ¿pero por qué? Y llega y me dice mi espíritu, pues muy fácil, Germán, todos tienen diferente nivel evolutivo. Es por eso. Yo, sí, tienes razón, estás en lo cierto. Pero la ciencia nos dice que tenemos conceptos y categorías. Agrupamos objetos, eventos o ideas con características similares para no procesar todo desde cero. Entonces, un ejemplo, si a nosotros nos dicen uno por uno, sabemos que es uno, porque nosotros ya no sabemos las tablas. Entonces, tenemos un conocimiento anterior, ¿sí? Pero nos aprendemos las tablas generalmente hasta el 10. Entonces, si nos dicen 12 por 10, entonces ya como que se nos complica un poquito. Entonces uno le dice, ok, Google, dime cuánto es 12 por 10, ¿sí? Entonces también solucionamos problemas. Entonces hablamos de un lenguaje, que también lo vamos a abarcar, que es algo muy interesante, el lenguaje. Y dice que es la herramienta principal para estructurar el pensamiento. Articulamos ideas a través de palabras o símbolos. Si yo les hago a ustedes esto, ¿ustedes me entienden? ¿Qué quiere decir? No, no en buceo. En buceo no. Normalmente. Ok, bien. Que te lleven, que si me llevan. Bueno, sí, también. Ese es otro signo, ¿no? Entendemos, ¿no? Si yo hago ahorita en este movimiento un gesto con mi cara, por ejemplo, hago esto, ¿ustedes me van a entender? No, no me gustó, estoy disgustado. O si yo sonrío, entonces todos dirán, uy, qué sonrisa tan bonita la de Germán, ¿no? ¿No? Está feo. Entonces también tenemos a través de ese pensamiento entender esa simbología sin necesidad de palabras. En este momento yo estoy utilizando las palabras porque estoy expresando mi idea. ¿Sí? Y tenemos las imágenes mentales, que es lo que estoy trabajando yo en este momento. Si ustedes ven la chica, unos pensarán, bueno, está pensando qué tiene que hacer en ese computador. Por ejemplo, Cristina está ideando una temática educativa en ese computador. Otros están diciendo, no, está mirando a través de la ventana. ¿Sí? Otros dirán, está cazando bispirispis, dicen por acá. Sí, también. Entonces, representamos visual o sensorialmente situaciones, recuerdos y planes. Pensar es, ante todo, un acto tan cotidiano como, mire lo que nos dice, difícil de definir. Desde la antigüedad, filósofos, científicos, psicólogos han intentado responder qué es el pensamiento, cómo se origina y de qué está hecho, y qué lo distorsiona. Nuestros pensamientos también pueden ser distorsionados, para bien o para mal. Hablan sobre el tema desde una visión filosófica, psicoanalítica y analítica. Entonces, traje unos cuadritos un poquito pesados, pero me gustan los cuadritos porque me dan agrupación. Entonces dicen, el pensamiento desde la filosofía. Entonces, ¿qué pensaban los filósofos? Dice, la filosofía fue la primera disciplina en preguntarse sistemáticamente qué es pensar y cómo se relaciona el pensamiento con el ser, el alma y la realidad exterior. Muy interesante, ¿no? Cómo tratan esos tres aspectos. Entonces, Aristóteles, dice una amiga mía, palito, de chiquita, dice, en el siglo IV antes de Cristo, nos dice, el pensar es la actividad del nous. ¿Y qué es el nous? El entendimiento. La parte superior del alma consiste en aprender lo inteligible a partir de lo sensible.
Entonces, a través de nuestros sentidos podemos aprender, ¿sí? Si yo les digo, les cierro los ojos y les coloco un chocolate en la boca, ustedes van a decir, esto es algo ácido. No, ¿qué vamos a decir? Es chocolate, porque lo estamos por nuestros sentidos analizando. Tenemos a René Descartes en el racionalismo en el siglo XVII. Dicen que define el pensamiento con todo aquello lo que el sujeto puede ser consciente. Dudar, entender, afirmar, negar, querer, imaginar y sentir. El ser humano es res cogitans y traduce sustancia pensante, distinta del cuerpo o res extensa. Su método parte de la duda para llegar a la certeza. Y René Descartes también dice algo que todos conocemos, ¿no? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. ¿Listo? Y tenemos a Immanuel Kant con el idealismo trascendental y nos dice que el conocimiento surge de la unión de la sensibilidad que aportan los datos, el entendimiento que los organiza mediante conceptos. Sin conceptos las percepciones no pueden pensarse. Sin datos sensibles los conceptos quedan vacíos. La razón, por su parte, busca la unidad última de lo que el entendimiento ya ha pensado. Entonces, Immanuel Kant funciona estas dos formas. Una de los sentidos y otra de nuestros sentimientos. No, sentimientos, sentidos. ¿Listo? Bueno, Sigmund Freud, psicoanálisis, dice. Perdón, va el título. Pensamientos de la psicología. La psicología abordó el pensamiento ya no solo como una facultad racional, sino como un proceso psíquico con componentes inconscientes, afectivos, evolutivos y cognitivos. Para Sigmund Freud, entonces tenemos el psicoanálisis. El padre del psicoanálisis distingue dos modos de función. Uno que es el proceso primario y el otro que es el proceso secundario. El inconsciente regido por el principio del placer sin lógica ni tiempo, propio de un sueño y de deseos. Y el proceso secundario, de consciente regido por el principio de la realidad, lógico contemporáneo y verbal, el pensamiento maduro requiere del yo que module al ello mediante el proceso secundario. Difícil, ¿cierto? Como complicadito ahí. Entonces, Freud presenta dos formas de procesos. Entonces, el primario y el secundario. El primario es inconsciente, ¿sí? Como cuando un niño quiere placer. Cuando un bebé de brazos quiere comer, ¿qué hace? Llora. Y eso lo hace automáticamente. Pero él no sabe que en ese momento están en una reunión, que tiene que haber silencio. Simplemente él cubre esa necesidad, ¿sí? Entonces a él no le importa la lógica ni el tiempo en ese proceso primario. En el proceso secundario ya hay un modo consciente y racional. Y es real. Y es real. Entonces él ya respeta el tiempo y la realidad. Entonces nosotros sabemos que si tenemos hambre en una reunión, pues yo no me voy a poner a llorar, ¿no? ¿Qué hago yo? Espero que pase la reunión y salgo y me compro una hamburguesita. ¿Sí? Y ya, solucionado el problema. Después viene Carlos Gustavo Jung. Ay, perdón. Carlos Gustavo Jung con la psicología analítica dice, en tiempos psicológicos, en 1921, que es el libro, propone 4 funciones psíquicas básicas: pensamiento y sentimiento, funciones racionales o juzgadoras, y la sensación e intuición, que se llaman funciones irracionales o perceptivas. Combinadas con las actitudes de la introversión y la extroversión, dan lugar a 8 tipos de personalidad según predomina su función sobre las demás. Entonces vamos a analizar este pedacito. Entonces Jung nos habla de 2 tipos de funciones, la racional y la irracional. Las racionales son las que juzgan o evalúan. Pensamiento, ¿no? Y está el pensamiento y el sentimiento. Después vienen las funciones irracionales, que son las que perciben sin juzgar, la sensación y la intuición.
Y luego todas estas dos las combina con las sensaciones, introvertido y extrovertido. Y esas dos las fusiona y las convierte en 8 tipos de personalidad. Hay una película que habla de eso sobre las 8 personalidades, pero es una película como algo de suspenso y violencia, donde ella habla sobre esas 8 personalidades de este individuo. Bueno, hablamos de Joan Piaget, de Vygotsky y de Kahneman. Entonces, Piaget, que hoy es una de las filosofías que se utiliza hoy en día para la educación. Entonces, él dice que el niño construye su pensamiento poco a poco. Es como un edificio que va construyendo ladrillo por ladrillo. Ya pasó. Y él interactúa con el mundo y eso va pasando por etapas. Nosotros vemos que el niño al principio no habla, después ya empieza a hacer sus palabritas y como a los 5 años empieza a preguntar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué tú lo haces? Entonces él va construyendo. Sí, 3, 4, 5 años porque ya se me olvidó eso. Y después ya va un poquito más adelante, no, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué tengo que hacer? Ya empieza a cuestionar. Estos son formas de entender Piaget, que es a través de la experiencia que se construye ese pensamiento. Vygotsky ya lo hace de una manera que fue un ruso, un psicólogo ruso, y ella habla de la sociedad. Él dice que el niño se forma primero en la sociedad y después él divide eso en 3 aspectos, que es el habla social, el habla egocéntrica y el habla interna. Entonces el niño aprende primero de todo lo que rodea. Y eso lo vimos ahorita en el mensaje de Juana de Ángeles, ¿no? Y después nos dice que hay un habla egocéntrica, o sea, el niño, perdón, en el habla social también, cuando el niño está jugando con sus compañeros, hay esa comunicación. Después viene el habla egocéntrica, cuando el niño está jugando, pero habla solo, ¿sí? Solo. Entonces van narrando. Lo hemos visto en los niños. Yo lo he visto que los niños están jugando solo con el carrito, y y hace ruidos, y ay, voy a entrar al túnel, que no sé. Ahí ya se está generando otro tipo de pensamiento. Y ya después viene el habla interna, donde uno habla internamente. Y eso no sucede hoy en día. Ay, yo porque hice esto de esta manera, pero no está internamente, uno no está hablando voz alta, ¿sí? Bueno. Y Daniel Kahneman fusiona estas dos sistemas. El sistema, los nombra sistema rápido 1 y 2, y dicen que el 2 es algo, el sistema rápido es automático e intuitivo. Un ejemplo de eso es que va pasando mi STIP y sé que es el 40. Entonces yo simplemente ya sé que subo. Yo sé que no voy a hacer toda la ruta en mi cabeza. No la hago, ¿no? Ah, se va por aquí, coge por esta esquina, sube, no sé qué. No, simplemente yo tengo que subir mi ya. Es algo raro. Pero después viene el 2, que es lento, deliberado, lógico y esforzado, y tiende a ser perezoso y deja que el sistema 1 domine la mayoría de nuestros usos cotidianos. Entonces el 2 es cuando nosotros nos imaginamos toda la ruta que tenemos que hacer. Y nosotros no hacemos eso, ¿cierto? No. Nosotros cogemos siempre, nuestro cerebro siempre coge atajos y hace el camino más rápido, ¿sí? Cuando yo voy a subir las escaleras, yo no me pongo a contar peldaño por peldaño, cuántas tengo que subir. Simplemente las subo y ya. Porque mi cerebro siempre escoge atajos, ¿sí? Ahorra energía. Pero él nos dice que por este método nos genera errores, ¿sí? Porque no pensamos, no analizamos, no razonamos. Bueno, ya vamos a terminar los cuadros, antes de que se me duerme. Entonces tenemos el pensamiento de la neurociencia. Dice, la neurociencia estudia el pensamiento como producto de la actividad eléctrica y química, con redes, ahí me faltó una C, con redes neuronales distribuidas, no de un único centro cerebral. Entonces tenemos la corteza prefrontal, que es la región de la conectividad directa a casi todo el cerebro, integra la información sensorial, emocional y de memoria para dirigir la planificación y toma de decisiones, el control de impulsos. Y el daño bilateral de la zona produce apatía, posibilidad y del pensamiento.
Hay un caso en 1848 de un capataz de ferrocarril llamado Phineas Gage. Él tenía 25 años y hubo una explosión, y en esa explosión a él le atravesó una varilla de 1 metro de largo por esta parte del cerebro y le salió por esta parte del cerebro. Él no perdió el habla ni el conocimiento, él siguió trabajando. Obviamente se la sacaron, ¿no? No va a estar toda la vida con la varilla. Pero él siguió siendo la misma persona, no perdió movimientos ni nada. Lo que pasó y sucedió con su corteza prefrontal, un estaño bilateral, cambió su forma de ser. Era una persona muy responsable, activa, y a través de ese accidente, él cambió. Todos los científicos, a través de eso documentaron, se dieron cuenta que esta parte del cerebro prefrontal es la encargada de tener toda esta información sensorial, emocional y de memoria. ¿Sí? Tenemos las redes neuronales y la sinapsis, que es algo muy interesante. Cada pensamiento resulta de las señales eléctricas químicas a través de la sinapsis. Vamos a esa unión entre las neuronas, que viajan entre las neuronas a través de la sinapsis, formando circuitos que se refuerzan y modifican con la experiencia, con esa plasticidad neuronal. Ya que nosotros le llamamos la plasticidad neuronal, cuando nosotros hacemos ese ejercicio de aprendernos las cosas, ¿sí? Que ya no lo hacemos casi, ¿no? Que todo es ok Google, ¿sí? Ok Siri, ¿sí? Entonces perdemos esa capacidad de esa red neuronal, no vemos, no leemos casi, ¿sí? No nos gusta leer, entonces preferimos los caminos rápidos, ¿no? Que nos hacen cometer un error. Entonces nos sentamos a ver una película cuando simplemente estamos analizando la película y no estamos colocando en forma nuestra red neuronal. Entonces, cada vez que nosotros trabajamos en nuestra memoria, el ejercicio también nos ayuda a crear esa red neuronal, pues se van agrandando. A través de los años, esa red se va dañando por nuestros años, ¿eh? Entonces, si nosotros no arreglamos esa red, pues vamos perdiendo la memoria, pensamiento. Bueno, tenemos la interacción de la amígdala y la corteza prefrontal. La amígdala procesa las emociones y la modula el pensamiento, su equilibrio con la corteza prefrontal, y es la clave para pasar una reacción impulsiva a una respuesta reflexiva. Entonces la amígdala le ordena al hipotálamo, hay que correr, y el hipotálamo de una vez, pum, segrega hormonas a nuestros riñones, les dice, riñones, trabajan encima de unas glándulas, las suprarrenales, muy bien Ingrid, y nos dice, corra, porque lo dejó el T40, el TP40, corra porque te dejó el bus y vas a llegar tarde al trabajo. Entonces, corremos. Y tenemos la visión de sistemas distribuidos, cómo trabaja nuestro cerebro. La ciencia actual matiza la idea de la localización estricta de funciones, entonces tenemos el racionamiento que resulta de la interacción entre el lóbulo frontal, parietal y temporal y occipital, y junto con el sistema límbico. O sea, todo nuestro cerebro trabaja para mandar la orden de correr. El cerebro le dice al cuerpo, corra, pero tiene que haber unas conexiones especiales en nuestra neurona, nuestros sistemas hormonales y musculares para que nosotros podamos hacer eso y no nos deje. Listo, ya vamos a acabar. ¿Cómo construimos lo que pensamos? Dice, la evidencia de la psicología del desarrollo de la neurociencia sugiere que el pensamiento no aparece ya formado, se construye en varios niveles que actúan de manera simultánea. No las vamos a entrar en detalle. Tenemos la base neuronal, esquemas cognitivos, nos habla Piaget, lenguaje y cultura, que nos habla Vygotsky, y la emoción y la memoria, y tenemos esos atajos automáticos que a veces nos hacen cometer errores. Y me dice, ¿yo por qué hice eso? Hubiera hecho de esta manera, me hubiera hecho mejor. Pero tenemos con una experiencia, con un recuerdo. Entonces, cuando yo cometo a veces un atajo, cometo un error, entonces ya sé que no lo tengo que volver a hacer. Y creo una nueva red neuronal. Listo. Entonces nos vamos para la revista Espírita de 1864. ¿Y qué nos dice Kardec? Dice, mire tan bonito esto. El pensamiento es un atributo característico del ser espiritual. Es el que distingue al espíritu de la materia. Si le faltara el pensamiento, el espíritu no sería tal. La voluntad no es un atributo esencial del espíritu,
Mire, lo voy a repetir, la voluntad no es un atributo especial del espíritu, es el pensamiento convertido en un grado de energía, en el pensamiento convertido en la fuerza motriz. Entonces, ¿qué es la voluntad? La fuerza motriz del pensamiento. ¿Y quién hace el pensamiento? El espíritu. El espíritu. ¿Y cómo se manifiesta a través del cerebro? ¿Sí? Entonces no es lo que nos decían atrás, que es el cerebro el que piensa. Esa es una conducta que ellos, la ciencia lo dice, pero nosotros como espíritas tenemos la respuesta. De hecho, ellos todavía buscan dónde se genera el pensamiento, pero no lo van a encontrar hasta que no hablemos de fe y espíritu. Exacto. Mediante la voluntad del espíritu imprime a las extremidades y al cuerpo movimientos de un determinado sentido. Revista Espírita, año P, palito, palito, número 12, diciembre de 1864, la comunión de pensamientos, y es un discurso de Allan Kardec el 2 de noviembre de 1864 en la Sociedad Parisiense. Ahora bien, si la voluntad tiene el poder de actuar sobre los órganos materiales, mire qué interesante esto, el poder sobre los elementos fluídicos que nos rodean. Perdón, voy a volver a leer. Ahora bien, si la voluntad tiene el poder de actuar sobre los órganos materiales, ¿cuánto mayor ha de ser su poder sobre los elementos fluídicos que nos rodean? Cuando yo le decía esto, yo decía, wow, un pasista, un medium, ¿qué poder tan grande tiene el pensamiento? Es fascinante. El pensamiento actúa sobre los fluidos ambientes como el sonido sobre el aire. Esos fluidos son portadores del pensamiento, al igual que el aire lo es con del sonido. Así pues, podemos deducir en verdad que esos fluidos hay ondas y rayos de pensamiento que se entrecruzan sin confundirse del mismo modo que en el aire. Y vamos ahora al libro de los espíritus, pregunta 89A. ¿Qué nos dice? Pensamiento no es la propia alma que se transporta. Dice, cuando el pensamiento está en alguna parte, el alma también está allí, puesto que el alma, la que piensa, el pensamiento es un atributo. ¿De quién es ese atributo? Del espíritu. Entonces, en el mundo espiritual, ¿cómo nos vamos a mover? Con el pensamiento. ¿Y aquí nos podemos mover con el pensamiento? ¿Por qué no? Claro, yo les digo, pensemos en este momento que estamos tocando una guitarra en Monserrate. ¿Quién se fue para Monserrate? Con el pensamiento, obviamente, ¿no? No con el cuerpo, pues con cuerpo también, ¿no? Cogemos el T40 y nos vamos para Monserrate. ¿Sí? También lo podemos hacer. ¿Ok? Pero solo espiritualmente, físicamente no. Ahorita vamos a ver algo. Ahorita vamos a ver algo que es interesante. No me quiero adelantar. Lo que tengo es que avanzar porque estoy muy quedado. Puedo pensar y estar allá. Son 200 diapositivas y apenas voy en la 39. Bueno, dice, el pensamiento es un atributo del espíritu. La posibilidad de este tiene de actuar sobre la materia, de impresionar nuestros sentidos y por lo tanto transmitirnos sus pensamientos. Proviene, sí, así podemos decirlo, de su constitución fisiológica. Y esto lo encontramos en el libro de los medios, capítulo 11, ítem 7. Y vamos a ver algo también muy interesante, que es la influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Dice en el libro de los espíritus en la pregunta 459, ¿los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? Interesante pregunta que hace Kardec. En nuestros pensamientos, acciones influyen palabras clave. Y contesta el mundo mayor. En ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis. Coma. Pues muy a menudo son ellos ¿quién? Os dirigen. Pero aquí quiero meter
un paréntesis, ellos nos dirigen, pero ¿quién toma la última decisión? Nosotros. ¿Por qué nosotros tomamos la última decisión? Tenemos un libre albedrío. Y si fuese así, entonces seríamos marionetas. Así. Pero esto sucede ya en casos de obsesión, ¿no? Que ahí el sujeto ya pierde parte de ese libre albedrío, de su voluntad. En la 460 dice, además de nuestros propios pensamientos, tenemos otros que nos son sugeridos, pregunta Kardec. Dice, vuestra alma es un espíritu que piensa. No ignoráis que muchos pensamientos se os ocurren a la vez sobre un mismo asunto y que a menudo son muy contradictorios. Entonces uno dice, ¿será que es camisa blanca o camisa roja para hoy? ¿Será que es verde o amarillo? Pues bien, los hay de siempre vuestros y nuestros. O sea, hay una mezcla. Cuando dice nuestros, él está hablando desde el mundo espiritual, ¿no? Eso os genera incertidumbre porque tenéis en vosotros dos ideas que combaten mutuamente. Lo que decíamos anteriormente, tenemos ese libre albedrío, depende de nosotros si lo hacemos o no. Y esto lo vamos a complementar con una lectura al final, ¿sí? Que se llama El Aguijón. Vamos a complementar con esta lectura. Entonces, en Evolución en dos mundos, en el capítulo 10, Palabra y Responsabilidad, obra medieval dictada por André Luis, porque yo digo siempre Andrés, es André Luis, por Francisco Cándido Javier y Guardo Vieira. Esta obra se constituyó. Ellos estaban en dos puntos diferentes de Brasil y psicografiaron lo mismo y unieron perfectamente la obra, ¿no? Entonces nos dice, para la comprensión progresiva entre los seres humanos y por intermedio de la palabra que asegura el pronto intercambio, se establece en el cerebro el pensamiento continuo. Y mediante semejante maravilla del alma, las ideas relámpago o las ideas fragmento de la crisálida de la conciencia en el reino animal se transforman en conceptos e indagaciones, traduciendo deseos e ideas de un elevado tenor sustancial íntimo. Entonces nosotros desde que ya somos en esa fase animal ya estamos despertando ese pensamiento en nosotros. Y recordemos que Vygotsky hablaba sobre eso, sobre el poder del habla. ¿Sí? Y tenemos la comunicación de pensamiento también de Evolución en dos mundos, donde nos habla que las ondas del pensamiento superpuestas, aquí ya estamos hablando de mediunidad, ¿no? Por eso escribí aquí, base de la mediunidad. Y por eso traje la imagen, ¿no? Que viene con relación a eso también. Por las ondas de pensamiento superpuestas sobre unas sobre las otras, conforme a la combinación de frecuencia y dirección, la naturaleza y objeto. Las mentes semejantes se encuentran entre sí. Pero eso también puede aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando dos personas se quieren, ¿no? ¿Sí? Se entienden. A pesar que tengan gustos diferentes, pero se entienden. Integrando núcleos de progreso en que los hombres nobles asimilan las corrientes mentales de los espíritus superiores para generar un trabajo edificante y educativo. Cuando tenemos esa sintonía con el mundo mayor, podemos alcanzar muchas cosas, ¿sí? Así pues, seguimos pasamos al libro de los medios, dice. Así pues, esta segunda envoltura del alma, o ser y espíritu, existe durante la vida corporal. Es la intermediaria de todas las sensaciones que el espíritu percibe y mediante la cual transmite su voluntad hacia el exterior. Entonces, ¿cómo estamos formados? En tres partes. A ver, la primera, ¿cuál es? El cuerpo. Bueno, comencemos por el cuerpo. Cuerpo, periespíritu, ¿y qué? ¿Y el periespíritu dónde quedó? La mitad. Ah, en la mitad. Entonces, espíritu, periespíritu y cuerpo. Y el periespíritu es el que permite esa comunicabilidad del espíritu al cuerpo físico. Como el espíritu se traslada con rapidez del pensamiento, podemos decir que ve en todas partes, perdón, como el espíritu se traslada con la rapidez del pensamiento, podemos decir que ve en todas partes a la vez. Su pensamiento puede irradiar y se dirige al mismo tiempo a muchos puntos diferentes. Pero esa facultad depende de su pureza, o sea, hay una condición. Cuando menos purificado está, más limitada
Es su visita, su vista, gracias. Fuente del libro de los espíritus, capítulo B, palito. Pregunta 247. Y esto lo han manifestado santos de la Iglesia Católica, ¿sí? San Antonio de Padua, San Martín de Porres, Alfonso María de Ligorio, San José de Cupertino y el Padre Pío, que falleció en 68, para el año 68. Y ahora lo más importante para mí, cuando quiero hablar sobre ese poder de pensamiento, y lo traje es el poder que tenemos con la oración. Es un poder que nosotros podemos por ese libro de la oración en el Evangelio y complementarlo con el libro de los Espíritus, y es algo muy interesante como el maestro Carter nos habla de la oración. Esto es traído del Evangelio según el Espiritismo y nos habla que la oración es una invocación y a través de ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien la dirigimos. Por eso es tan importante ese poder que tenemos. ¿A quién no le podemos orar? A todos. Podemos orarle a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. No esperemos que estemos mal para orar, no es necesario. Siempre tenemos ese camino abierto. Ese celular nunca se descarga y nunca se le acaban los minutos. Es la oración. Dice, debemos imaginar que todos los seres están encarnados, que estén encarnados o desencarnados, que esa es la otra, ¿no? Podemos orar por personas encarnadas y desencarnadas. Me acordaba cuando Andrés Luis llegó todo contento. Ay, yo voy a mirar quién ha orado por mí. Mi familia, eso está lleno de oraciones. Y para él fue algo muy triste, ¿no? Fue y miró y solo una persona había orado por él. ¿Quién era esa persona? Una paciente que le había ayudado. Y ayudaba. ¿Y él cómo le caía a ella? Perdón, ¿ella cómo le caía a él? Perdón. Mal, Andrés Luis no. Pero ella sentía ese amor porque él le ayudó y oraba por él y no tenía ningún vínculo familiar. Para Andrés Luis fue una experiencia que le marcó, pienso yo. Ese fluido recibe un impulso. Aquí vuelve a decirnos sobre ese impulso, ¿no? Que es la voluntad. Es el vehículo del pensamiento del mismo modo que el aire lo es del sonido. Así pues, cuando el pensamiento se dirige hacia algún ser, se establece entre uno y el otro una corriente fluídica que transmite el pensamiento igual que el aire, el sonido. La energía de la corriente es proporcional. Mire, es proporcional al poder del pensamiento y la voluntad. Yo puedo estar aquí sentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios frijoles o arroz, me acuerdo. Santificado sea tu. O simplemente me reservo y digo, Dios mío, voy a orar. Quiero estar en contacto contigo. Quiero sentir tu amor en mí. Y ya, eso fue todo. ¿Cuál de las dos fue mejor? ¿Cómo así que la de las alberjas? Ah, la segunda. Entonces, es muy fácil orar, ¿no? Y no nos cuesta nada. Dice, a través de la oración, el hombre atrae la asistencia de los buenos espíritus que se acercan para sostenerlo, qué bonita palabra, en sus buenas resoluciones y para inspirarlo. El pensamiento de bien. Entonces, mira el poder que tenemos a través de la oración. El hombre adquiere así la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades. Y Jesús nos dice algo muy bonito. Toma tu cruz y sígueme. Y eso lo encontramos en Marcos 8:34. ¿Y qué es esa cruz? Nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestras enfermedades. Entonces, Jesús nos abre ese panorama grande y nos da ese aliento, ¿no? Cuando nos enseña las parábolas, cuando nos dice, bienaventurados sean, cuando nos enseña a orar con el Padre Nuestro. Pero a veces nos pasa que nos quedamos dormidos, ¿no? O a mí me pasa, ¿no? Yo no creo que a mis hermanos no, pero a mí me pasa. Yo me quedo dormidito en eso. Mire qué importante lo que nos dice en Evolución en dos mundos sobre la oración. La oración no basta sin la obra.
La palabra que ayuda y la oración que ilumina. Importa observar, sin embargo, que todos los sufrimientos y lecciones a que nos referimos están conjugados para las conciencias encarnadas o no. ¿Qué nos está diciendo? Que los espíritus también pueden orar dentro de la ley de acción y reacción. No obstante, no bastará la palabra que ayuda y la oración que ilumina. O sea que nosotros tenemos que llevar nuestra oración mucho más allá. El anfitrión de influencias inquietantes necesitará del propio ejemplo. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que cambiar. En el servicio del amor puro. Porque a veces nuestro amor se vuelve interesado, ¿no? O ese amor que me conviene. ¿Será que me conviene o no? A sus semejantes con la educación y la sublimación. De ese mismo modo, dado que solo el ejemplo. Y yo me pregunto, ¿será que Jesús cumplía esas funciones? ¿Cumplía con esto? ¿Qué autoridad moral tenía, no? Y el ejemplo, y lo vamos a ver ahorita, es suficiente fuerte para renovar y reajustar. Y las conclusiones nos dicen, el pensamiento es un atributo del alma, no un simple producto del cerebro. El pensamiento se transmite mediante el perispíritu y más ampliamente mediante el fluido universal, que se llena el espacio. Entonces, nuestros pensamientos, ¿por dónde viajan? ¿Cuál es la red neuronal del pensamiento? El fluido universal. Y para que viaje más rápido, ¿qué tenemos que aplicarle a ese pensamiento? Empieza por vo y termina voluntad. Muy bien. El pensamiento posee rapidez, capacidad de irradiación y de acción a distancia, proporcional a la pureza del espíritu y la energía de la voluntad. El pensamiento actúa de manera oculta entre los hombres, incluso sin que lo adviertan, explicando fenómenos como las ideas. Yo a veces digo, uy, qué inteligente soy. Es que, uy, por dicho, tienen que hacerme un monumento porque soy tan inteligente. Mentiras, Germán, te están ayudando. Sé humilde, deja el orgullo a un lado, acepta que te están ayudando. Uno dice, ay, sí, Dios mío, perdóname. Perdóname porque me falta mucho, ¿no? Ay, pero qué inteligente soy. El pensamiento dirigido consciente, la oración, atrae asistencia de los buenos espíritus y otorga fuerza moral. Entonces, cuando estemos bajoneados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Orar o colocar música de Vicente? Orar. Orar. Orar con fervor. El pensamiento es el instrumento de toda comunicación mediúmnica. Es a través de ese pensamiento que se comunican los espíritus mediante el periespíritu. Y su valor se mide por por la elevación moral y no por su forma. No nos psicografía, no visión, no. Es su reforma moral. El pensamiento es en sí mismo un acto moral. Puede ser caritativo o egoísta. Y de ello depende la buena parte del progreso del espíritu. Porque a veces nos volvemos egoístas con nuestros pensamientos. Ay, no, 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 yo no le digo nada a ella porque ella no pertenece a mi grupo. ¿Y estamos siendo qué? Egoístas. No, 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 no. Con él no, porque no lo vamos a dejar participar. Listo. Ustedes saben que yo siempre traigo una historia al final. Y esta es traída de cuentos y apólogos y se llama El bendito aguijón que chuzo. Por el espíritu Humberto Campos, psicografiado por Chico Javier. Entonces, mira qué nos dice. Atendiendo a ciertas interrogaciones de Simón Pedro, en la sencilla agrupación apostólica de Cafarnaúm, Jesús explicaba, solicitó. A la victoria de la fraternidad se destina sobre todo la buena nueva. Nuestro Padre espera que los pueblos del mundo se aproximen unos a otros y que la maldad sea olvidada para siempre. Esa es la construcción del reino de los cielos en la tierra, ¿no? Que nos promete Jesús. Nuestro Padre espera que los pueblos del mundo se aproximen los unos a los otros y que la maldad sea olvidada para siempre. No es justo
que se combatan las criaturas recíprocamente, con el pretexto de ejercer un dominio indebido sobre el patrimonio de la vida, de los cuales somos todos simples sufractuarios. Operemos, así, contra la envidia, que atiza el incendio de la codicia, contra la vanidad que improvisa la locura, contra el egoísmo que aleja a las almas entre sí. Naturalmente, la gran transformación no surgirá de inmediato. Santifiquemos el verbo que anticipa la realización. En el pensamiento del bien conducido y en la oración fervorosa, recibimos las energías imprescindibles para la acción que nos corresponde desarrollar. Jesús nos está dando la herramienta que nos alimenta, ¿no? Ese pensamiento bien conducido. La paciencia, que a veces se nos agota, es la enseñanza, garantiza el éxito a la sementera. La esperanza fiel alcanzará el reino divino y nuestra palabra, aliada al amor que auxilia, establecerá el imperio de la bondad infinita sobre el mundo. Hay sombras y molestias por todas partes, como si la existencia en la tierra fuese una corriente de aguas vaciadas. Pero en nuestro imperioso recorrer, viciadas, pero en nuestro imperioso recorrer, que sí regeneraremos la fuente, aparece una solución adecuada al gran problema. Restaurando el espíritu en sus líneas de pureza, se subliman sus manifestaciones. En vista de la pausa natural que hizo espontáneamente en la exposición del maestro, Pedro interfirió preguntando: Señor, tus afirmaciones son siempre imágenes de la verdad. Comprendo que la enseñanza de la buena nueva extenderá la felicidad sobre toda la tierra. No obstante, ¿no concuerdas en que las enfermedades son terribles para la criatura? Y si curásemos todas las dolencias, y si proporcionásemos alivio duradero a cuantos padecen aflicciones del cuerpo, ¿no crees que así instalaremos las bases más seguras para el reino de Dios? La propuesta que le hace Pedro a Jesús, ¿no? Dice, no, ayudémosle, colaborémosle a todas las personas que están necesitadas, ¿sí? Que le quiten ese aguijón, ¿no? Y bueno, llega Felipe y le agrega, imagínense, al maestro Jesús le dice, algo tímido, ¿no? Voy a hablar con Jesús. Gran realidad, no es fácil concentrar ideas en lo alto cuando el sufrimiento físico nos incomoda. Claro, ¿cómo voy a estar enfermo? Yo ya escuchaba a alguien que no estoy enfermo, pero yo sigo haciendo mis tareas. Yo le dije, eres una persona loable, porque a mí me duele un pelo y siento que me va a morir. Ya, me duele medio pelo, ya, acetaminofén de una vez. Pero esa persona a mí me dio una gran enseñanza de esfuerzo, de constancia, de entrega, porque me levanto por mi hija. Qué hermoso eso, ¿no? Bueno, otros compañeros se expresaron apoyando el plan de protección integral a los que sufren. Claro, tenemos que ayudar, y eso nos invita a la doctrina, ¿no? A la caridad, ¿no? Jesús lo dejó que la serenidad reinase de nuevo y, alabando la piedad, comunicó a los amigos al día siguiente, antes de la prédica, a título de experiencia: todos los enfermos serán curados, dijo Jesús al otro día. Hoy vamos a curar a todos. Vamos a hacer lo que mis queridos compañeros, amigos, me están sugiriendo. Como en efecto, al otro día desde la mañanita, el médico celeste, asistido por los apóstoles, impulsó sus milagrosas manos sobre los enfermos de todas las matices. En curso de algunas horas fueron liberados más de 100 prisioneros de sarna, chancro, reumatismo, parálisis, ceguera y obsesión. Los enfermos penetraban el gabinete improvisando al aire libre como manifestación de expresión de abatimiento y vivían jubilosos. Jesús los cura, pero eran por montones, ¿no? Que le llegaban a Jesús. Pero Jesús los curó a todos. Tan pronto reaparecía
con la mirada fulgurante, restituidos a la tranquilidad y al movimiento. O sea, ya todos estaban jugados, felices, porque ya podían moverse, ¿no? Sentir el amor de Cristo, yo digo que debe ser algo fascinante a través de sus manos. Formulaba Pedro la invitación fraternal para el banquete de la verdad y la luz. Entonces yo me imagino a Pedro todos, no, bienvenidos, sigan, estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra, ¿no? Pedro todo contento de ver todas esas curaciones. Y el maestro, en breves instantes, hablaría con respecto a la belleza de la eternidad. Jesús viene y también les habla, ¿no? A la gloria del infinito, demostraría el amor y la sabiduría del Padre y descorrería el horizonte divinos de renovación, descubriendo secretos del cielo para que el pueblo trazase el luminoso camino de elevación y perfeccionamiento. Jesús sus palabras empezó a hablarles para que se pudieran elevar y perfeccionarse, ¿no? Esa invitación, ¿no? Cuando Jesús dice, venid a mí, ¿no? Pero los alegres beneficiados se apartaban apresurados, entre frases rápidas de agradecimiento. Muchas gracias, Maestro Jesús, muchas gracias, don Pedro. Y disculpen, ¿no? Permisito, yo pues voy cogiendo por este ladito, ¿no? Declaraban algunos que eran ansiosamente esperados en el ambiente doméstico. No es que en la casa me mandaron por el pan y no llegué con el pan. A ciertas ocupaciones pulgadas con urgencia. Con la cura de último llagoso, perdón, con la cura del último llagoso, la vasta margen del lago contaba apenas con la presencia de el Señor y sus 12 aprendices. Desagradable silencio abatió a la reducida asamblea. El pescador de Cafarnaúm, dirigido significativamente la mirada de tristeza y de desilusión al maestro. Pero Cristo habló compasivo. Pedro, estudia la experiencia y guarda la lección. Aliviamos el dolor, pero no nos olvidemos del sufrimiento. Es la creación del hombre mismo, ayudándolo a esclarecerse para la vida más elevada. Y sonriendo expresivamente concluyó, la carne enfermiza es el remedio salvador para el espíritu envenenado. Sin el bendito aguijón de la enfermedad corporal es casi imposible tener el rebaño humano del lodazal de la tierra para las culminaciones del paraíso. Está bien. Señora, resonar, o resonar. Entonces, nosotros somos estos niños y Jesús nos lleva de la mano. Tenemos que tener esa unión de pensamiento con el Maestro. Pero ¿qué genera esa unión con Jesús? ¿Por qué nos cuesta a veces tanto dejarnos llevar de la mano del Maestro? Porque a veces colocamos las cosas materiales por encima de las cosas materiales, como le pasó a Pedro, porque él tenía la expectativa de que esas 100 personas los iban a acompañar, pero al final de la tarde para él fue una tristeza muy grande encontrarse solo con el Maestro Jesús. Tenemos el poder de ese pensamiento, de transformarlo, pero nosotros lo conseguimos es a través de dejarnos guiar. Y esa guía nosotros la conseguimos es acá, en nuestra institución espírita. Y a veces me dicen, no, Germán, es que usted es fanático. ¿Cómo así que todos los días a las 7 de la noche? Pero es que esa persona no entiende cuánto yo me alimento de ese momento, cuánto yo disfruto de ese momento, cuánto me retroalimento de sentir a mi espíritu guía al lado mío diciéndome, ven conmigo, que Jesús nos está esperando. Esa persona no entiende eso, mas yo sí lo entiendo. Por eso para mí lo disfruto mucho, estar aquí con ustedes en este momento, estar en clase todos los días y poder tener esa comunión, no solamente con ustedes, sino también con el mundo mayor. Entonces no perdamos el tiempo.
No dejemos al lado esta gran oportunidad, porque nosotros aún, y yo lo digo personalmente, no sé qué tengo en mis manos, qué es la doctrina espírita. Aún no la entiendo. Yo sé que mi nivel todavía es muy pequeño porque soy un espíritu todavía imperfecto, pero sé que es algo que Dios nos ha ofrecido tan grandemente para poder avanzar. Entonces, mis hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado eh, y por su tiempo. Bueno, le agradecemos las enseñanzas en la tarde de hoy que Germán nos trajo para que todos pues reflexionemos en, en este tema del pensamiento. Le vamos a dar la palabra a don Germán Telles para que nos dé un saludito. Muy buenas tardes para quienes están acá presencialmente, como para quienes están en la plataforma. Nos han hecho una gran exposición fundamentado en la parte científica, como también en la parte doctrinaria, por parte de nuestro querido Germán. Y muchos de nosotros hablamos de los pensamientos. La doctrina nos esclarece que esa es la función, o que el espíritu es el que piensa. Pero en el libro Momentos de Salud y de Conciencia, dictado por Juana de Ángeles a través de la mediunidad de nuestro amado Divaldo Pereira Franco, nos esclarece extraordinariamente también ese ser espiritual. ¿Dónde está la mente? ¿En el periespíritu o en el espíritu? Y se define de que la mente está en el espíritu y que la función de la mente es crear los pensamientos. Tan lindo. Es crear los pensamientos. Y quiero llevarlo a la siguiente reflexión rápidamente. Con nuestro pensamiento podemos envenenar el medio ambiente en nuestro hogar o en el lugar en que estemos. Podemos contaminar el medio ambiente con pensamientos innobles, pero también con nuestro pensamiento podemos higienizar el medio ambiente en nuestros hogares y donde nos encontremos. He ahí la potencia del pensamiento. Por lo tanto, debemos siempre de implorar, como Germanos habló, de la oración. Implorar la oración, esa comunicación con Dios, para que nuestros pensamientos sean nobles, altruistas. Implorarle al Maestro Jesús que por favor nos ayude, permitiendo que el ángel de la guarda tenga una gran injerencia en nuestros pensamientos para llevar una vida recta. Por lo tanto, este tema es muy interesante y ojalá que el trabajo que ha traído Germán nos sirva para pensar correctamente y ser cada día mejores. Entonces, pues permítame, Germán, querido hijo, y le doy un abrazo fraterno y decirle que muchas gracias y que los pensamientos sean cada día en nosotros más nobles, más altruistas, más humildes, más sencillos. René Descartes dijo, pienso, luego existo. Entonces, muchas veces nosotros hablamos sin pensar, pero de eso tenemos que dar cuentas.
Cuidémonos de los pensamientos. Y hay veces pensamos y hablamos lo que no debemos de hablar. Y eso nos está haciendo muchísimo, pero muchísimo daño. Los espíritas debemos de dar ejemplo en todas partes, teniendo una vida correcta y ejemplar. Gracias. Así como se conoce el de orientar las inteligencias, se los podrá enderezar como se hace con las plantas jóvenes. No obstante, ese arte requiere mucho tacto, mucha experiencia y una observación profunda. Es un grave error creer que basta con tener la ciencia para ejercerlo con provecho. Centro Espírita Rutas de Luz. Quedan todos invitados para que nos acompañen a estas conferencias, para que visiten la Casa Espírita presencialmente, los que puedan, para que no se pierdan estas enseñanzas. Vamos a terminar con la oración de cierre y le vamos a pedir el favor a Rosalvita que nos acompañe. Buenas tardes para todos. Vamos a cerrar nuestros ojos y en la armonía en que nos encontramos a través de esta conferencia y de este evangelio del día de hoy, vamos a dar infinitamente gracias a nuestro Padre Creador por habernos permitido estar aquí. Agradecer por todas esas bendiciones que nos ha concedido y por todas esas enseñanzas que hemos recibido el día de hoy, esperando que sean provechosos para cada uno de los aquí presentes, tanto encarnados como desencarnados. Agradecemos también la presencia de nuestro Señor Jesús a través de su pensamiento divino. Agradecemos también al maestro Venancio y a su equipo de trabajadores que nos han asistido el día de hoy. Infinitas gracias. Y también bendiciones, estas mismas bendiciones las reciban todos nuestros hermanos desencarnados que se han acercado el día de hoy en busca de un alivio y de un consuelo. Que todos hayan recibido esa luz, ese entendimiento, ese esclarecimiento para bien de cada uno. Que en la tarde de hoy todos seamos irradiados con el pensamiento de luz de nuestro Maestro Jesús y que lo presentemos cada uno de en nuestros hogares para que sean iluminados también nuestros hogares, nuestras familias y nuestros seres queridos y que así sea. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a todos por su compañía y los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias.